Cristo Jesús, tu fidelidad nos conmueve, nos lleva a adorarte, nos hace sentir el privilegio, Jesús, de ser llamados tuyos. Nos lleva a adorarte, Señor, por siempre. Y con este gozo, con esta convicción, venimos delante de ti a entregarte nuestras vidas, nuestra ofrenda, nuestra adoración, a poder cantarte, Señor, que tenemos paz, que tenemos la confianza de que tú tienes el control en tus manos, Jesús. Te adoramos hoy y siempre. Recibe la gloria. Amén. Escondida en Él, mi vida está escondida en Él, refugio de mi vida es el Señor. Mi vida está escondida en Él, mi vida está escondida en Él, refugio de mi vida es el Señor.
Señor, yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor, te adoraré. Tú eres Señor y por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu bondad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor, yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor, te adoraré. Tú eres Señor y por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu bondad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Tú eres Señor y por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu bondad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Sí, por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Oh, y cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Y por el fuego andaré
espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Solo tú y Cristo, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con todo haces nuevo. Gracias, Cristo, Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Siempre quiero adorarte, Jesús, por lo que has hecho, por cambiar, Señor, mi destino. Porque ahí, Señor, en ruinas, tú viniste y me encontraste, Jesús. Y me restauraste, me redimiste y me diste tu vida. Extendiste tus brazos. Recibí tu gracia, Jesús. Y aunque en mi condición, Señor, en lo que tú revelaste de mí, no merecía ni una de tus promesas, ni tampoco podría, Señor, alcanzar a agradarte a ti, tú dijiste: es posible por lo que yo ya he hecho. Hecho está, Jesús. Lo que quiero no lo hago y lo que hago no lo quiero, es mi naturaleza así. Y disfruto sin pensarlo porque es casi involuntario, lo hago desde que nací. Yo no quiero ser así, necesito más de ti. Quita el deseo por el mal para imponer tu voluntad. Te necesito, yo no puedo caminar sin tu presencia. Mi refugio, mi esperanza y fortaleza. Eres tú, Jesús, mi luz. Oh sí, Jesús. Y me conoces, me creaste, me escogiste, tú me amaste, ¿qué te puedo yo decir? Nada nuevo, todo está dentro de tu conocimiento, aún así quiero pedir. Yo no quiero ser así, necesito más de ti. Quita el deseo por el mal para imponer tu voluntad. Te necesito, yo no quiero caminar sin tu presencia. Mi refugio, fortaleza.
que soy débil, perdóname y sácame de aquí. Y encuéntrame en lo oculto y quebrátame, hazme puro con la sangre del Cordero Salvador. Lávame, todo lo haces nuevo. Lávame, eres tú, lléname. Yo no puedo caminar sin tu presencia. Eres tú, Jesús, te necesito. Sin tu presencia, mi refugio, mi esperanza y fortaleza. Eres tú, Jesús, mi luz. Tú eres Alfa y Omega. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de adorar. Sí, tú eres Alfa y Omega. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de alabar. Te damos toda gloria. Te damos toda gloria. Te damos toda gloria. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de alabar. Solo tú, Jesús, eres Alfa y Omega. Eres Alfa y Omega. Por siempre, Dios, te adoramos, oh Señor. Eres digno, Creador de todo, oh Jesús. Te damos toda gloria. Te damos toda gloria.
las alturas. Te damos toda la gloria, Jesús. El principio, el fin, fiel y verdadero, Cordero y el León. Toda la alabanza a ti, Jesús, hoy y siempre. Amén. Así sea, así sea. Hermoso alabar a nuestro Dios, hermoso estar delante de su presencia y gozarnos con Él. Hermoso, hermosa tu presencia, Padre. Te damos tantas gracias. Pues, amados, una vez más, buenos días. Una vez más, gusto en saludarles. Una vez más, le damos gracias a Dios que nos permite estar juntos delante de su presencia, adorando. Pues vamos a poner el tema de hoy en oración delante de nuestro Dios, que Él lo guíe, que Él lo arraigue en nuestros corazones, que traiga revelación de lo alto. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos alimenta, por tu palabra que nos vivifica, Señor, por tu palabra que es la verdad, que nos guía, por tu palabra, Señor, que llena nuestro corazón de gozo, que nos limpia de pecado. Gracias, amado Padre, por tu hermosa, por tu bendita, por tu poderosa palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues, amados, fíjense que les comentaba yo hace poco que hemos estado orando por cada uno de ustedes y de verdad que sí lo hacemos. Los tenemos continuamente en nuestras oraciones y de pronto nos enteramos que pues alguno ya se enfrió y ya no asiste a su reunión de iglesia en el lugar. El otro pues ya no sé dónde anda, ya se apartó del Señor. Y cuestiones así, las cuales pues digamos son situaciones que ocurren, pero que no deberían ocurrir, amados hermanos, porque como el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles, ¿quieren ustedes irse también? Todos empezaron a ir cuando las cosas se pusieron difíciles. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en ti hay esperanza. Solamente en ti, Señor, tiene sentido la vida. ¿A dónde vamos a ir, amados hermanos, cuando sentimos que las cosas se ponen complicadas? ¿A dónde vamos a ir si no nos refugiamos en nuestro Señor? Y entonces viene esta preocupación y he estado pensando qué es lo que está pasando en nosotros como creyentes que de pronto nos enfriamos. Y mire, de hecho estaba profetizado, el Señor Jesús mismo dijo que si acaso habría fe en la tierra cuando Él volviera. En otra ocasión también se preguntó o les dijo a sus discípulos que el amor de muchos se iba a enfriar al final. Pero que no nos pase esto, amados hermanos, que no nos pase esto porque en realidad es muy, muy peligroso para nuestra eternidad. Mire, fíjese lo que le voy a comentar hoy. Hace unos días, quizá 1 o 2 semanas, leí un artículo que salió publicado originalmente en una revista de psiquiatría, es la revista de investigación psiquiátrica. Y resulta que hay un grupo de investigadores que realizaron un estudio bien grande en casi 200,000 personas. Y lo que han encontrado es que a propósito de esta situación que estamos viviendo en la COVID, el trastorno de ansiedad ha aumentado muchísimo en las personas. De hecho, se ha reconocido que el trastorno de ansiedad ha aumentado 4 veces la frecuencia con la que ocurría en la población abierta. La depresión se ha ido al doble. Y no solamente eso, sino una serie de neurosis que han aparecido en las personas y que cada vez hay más. Mire, las personas están frustradas, las personas están enfadadas, las personas están aburridas, las personas no encuentran qué hacer y cada vez que yo veo una noticia, por ejemplo, Australia se había visto librada de la pandemia y sin embargo empezó a entrar nuevamente el COVID allí. Y bueno, allá llevan casi 1,000 defunciones y entonces decidieron poner medidas, implementar medidas de contingencia y toda la población se levantó en diferentes ciudades y sin cubrebocas y gritando una serie de cosas que el gobierno los quiere doblegar y que quiere abusar de ellos y no sé qué tanta cosa. Todo el mundo se lanzó a las calles. Lo único que va a pasar es que se va a desatar la epidemia ahí, porque Australia es uno de
de las regiones menos protegidas con la vacuna. Solamente el 14% de la población está vacunada. Ante tal situación y toda esta situación de la ansiedad que está creciendo en las personas, se publicó este artículo, y en este artículo los autores, que son psiquiatras y psicólogos, proponen que el problema es las metacogniciones que tienen las personas. Y me llamó mucho la atención el término, las metacogniciones. Ellos dicen que el problema no es tanto lo que pensamos en un momento dado, sino la forma en la que estamos acostumbrados a pensar. Eso es una metacognición. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Es como si cuando alguien está a punto de presentar un examen y entonces se empieza a poner nervioso, y no solamente está pensando en lo nervioso que está en ese momento, sino que se dice a sí mismo cosas como esta: es que yo siempre que estoy en un examen siempre me pongo nervioso, y le va dando cuerda al razonamiento que tiene en ese momento, y solamente lo único que hace es entrar en mayor estrés. Entonces él dice que el problema que tienen las personas que desarrollan ese trastorno de ansiedad es la manera en que están acostumbrados a pensar, no lo que están pensando en ese momento, sino la forma que lo hacen siempre. Es digamos, un hábito en su manera de pensar equivocada. Y entonces, bueno, desde luego los autores proponen una serie de posibles soluciones que no voy a decirles a ustedes porque esta no es una clase de psicología, ni menos de tratamiento. Pero me llamó mucho el término metacogniciones, que son una manera de pensar a la que estamos acostumbrados. Cada uno de nosotros está acostumbrado a pensar de determinada manera, la cual seguramente está influenciada por la sociedad en la cual vive, la educación que recibió y su propia personalidad. Pero también hay otro término que me llamó mucho la atención en este artículo, que decía que es imposible detener los pensamientos intrusivos, pero podemos manejar de manera razonada cómo lidiar con ellos. Y me llamó la atención porque la palabra intrusivo significa un intruso. Y entonces estos investigadores se dan cuenta de que hay pensamientos como intrusos que se meten, pero amados hermanos, ¿de dónde vienen esos pensamientos intrusivos? ¿Cómo es que se mete un pensamiento, un intruso en nuestro pensamiento? Claro, por supuesto que no lo profundizan, ni lo atienden, ni tampoco saben cómo resolverlo. Dan una serie de medidas que, cuando me quedé pensando, si uno se pone a hacer eso, digamos que es como ponerle un parche nuevo a una prenda vieja, como dice el Señor Jesús. Lo único que va a pasar es que cuando se le pone vino se van a reventar las dos cosas. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Mire, estas personas dicen: todos estos problemas que tenemos de ansiedad, de depresión, de frustración y todas las neurosis que están apareciendo tienen su raíz en la manera de pensar, la forma en cómo estamos acostumbrados a pensar. Por eso es que continuamente yo les estoy hablando acerca de la manera de pensar. Y voy a ir con ustedes a unos pasajes que ya hemos leído en otras ocasiones, pero que quiero enfatizar porque está bien, el mundo así está, pues ¿en qué va a pensar? Las cosas que lo sostienen se están desmoronando, pero nosotros los creyentes, nosotros, en el capítulo 12 de Romanos, que lo hemos leído en otras ocasiones, Romanos 12:2, dice la versión Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien permitan que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Amados hermanos, qué interesante. Miren, no había psicología, no había psiquiatría, no había ninguno de estos conocimientos de la salud mental, y sin embargo la Escritura hace 2000 años ya lo señala. Y como les decía también hace unas semanas, el cristianismo es entrar en un área de transformación. Dios no nos va a dejar de donde nos tomó. Nos toma de la miseria, pero nos transforma en personas nuevas. ¿Y cómo lo hace? Cambiando nuestra manera de pensar, que eso es lo que proponen estos autores. Cambie su manera de pensar. La versión Dios habla hoy dice: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y entonces aquí en este pasaje dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y es que esa una de las cosas que me quedé pensando es que hay dos elementos que tienen que ver con nuestra manera de pensar. Uno es el elemento intrínseco, yo, mi personalidad, mi manera de ser, y quizás un poco todos los traumas que se formaron en mi vida a través de
Pues las experiencias negativas por las cuales pasé, la familia en la que me tocó vivir, la economía que tuve que vivir, la situación social o política que privó cuando yo era niño y cuando era joven, etcétera. Todo eso moldea a una persona, pero además hay otros elementos externos que desde luego en el artículo ni siquiera los toman en cuenta, pero tiene muchísimo que ver con la manera en cómo nos comportamos y lo que pasa en nuestra vida. Mire, fíjese cómo dice la Escritura aquí, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 15, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Y mire, fíjense muy bien, aquí hay algo que ofrece, ni siquiera es de nosotros, es algo que viene de fuera, es algo que ofrece el mundo, el sistema de comportamiento social que tiene un trasfondo espiritual maligno. Está en el libro de la iglesia que le he estado comentando. Le sugiero que realmente lo estudie, porque mucho de lo que está pasando con algunos de los hermanos cristianos, mucho de lo que está pasando en el pueblo cristiano, tiene que ver con ignorar estas cosas, amados hermanos. Aquí el apóstol Juan dice, el mundo ofrece, este sistema nos ofrece algo, es algo que viene de fuera. ¿Y qué es lo que ofrece el mundo? Mire, el mundo, el sistema con trasfondo espiritual maligno. Es un sistema social que nos afecta, es un sistema de pensamiento que nos inunda y nos influye, pero es externo y ofrece cosas, ofrece un intenso deseo por el placer físico. El mundo nos da deseo de tener placer físico. Hay muchas maneras de obtener placer físico, pero cuando no estamos atentos, el mundo nos va a ofrecer eso, deseos de tener placeres físicos. Además, el mundo también ofrece deseos insaciables, mire, que no se pueden saciar por todo lo que vemos. Es decir, el mundo nos ofrece cosas que de repente ambicionamos. ¿Sabe que el otro día me descubrí a mí mismo, me atrapé a mí mismo cayendo en una trampa? Resulta que uno de mis hijos cumplía años y entonces yo estaba viendo no sé qué cosa y de pronto me apareció un anuncio así de la nada, se prendió ahí, que ofrecía un dron con características militares y con una cámara de alta resolución. Yo ni sé manejar un helicóptero de nada, miren, ni siquiera de juguete. Y nada, los juguetes, todos esos equipos que son digitales para mis años están muy difíciles de manejar. Bueno, no sé jugar ni Mario Bros. Y entonces yo no sé de dónde me salió la idea de comprar el dron. ¿Y para qué quería yo ese dron? Pero como estaba en oferta al 2x1, me pareció más atractivo. Y claro que empecé a tratar de hacer la compra porque el precio estaba 10 veces más barato que su precio original, que así es como se lo venden a uno el mundo. Afortunadamente algo pasó con mi tarjeta y se atoró y nunca pude comprarlo, y qué bueno que no lo compré porque estaría guardado en un cajón. ¿Para qué quería yo un dron con cámara de alta resolución? Pero eso es lo que el mundo ofrece, un deseo insaciable por cosas que vemos, un deseo por el placer físico, y también nos ofrece el orgullo de nuestros logros y de nuestras posesiones. Esas son las cosas que ofrece el sistema social que tiene un trasfondo espiritual maligno, que la Escritura le llama el mundo. Y luego dice la Escritura aquí, nada de eso proviene del Padre. ¿De dónde viene todo eso? El deseo del placer físico, el deseo insaciable por adquirir todo lo que vemos, y de dónde viene el orgullo de nuestros logros y de nuestras posesiones. Dice, viene del mundo. Si usted se fija, son pensamientos que se instalan de fuera. No son de nosotros precisamente, pero vienen de fuera. Son esos pensamientos intrusivos de los cuales habla este artículo. Pero las soluciones que proponen los autores realmente para un creyente dan risa, oiga, no tienen nada de resolutivo, solamente son parches, como le decía yo. Y la Escritura nos da las herramientas para resolver tales problemas a los cuales también los creyentes estamos expuestos, por supuesto, pues si aquí vivimos en el mundo. De hecho, el Señor Jesús en su oración en Juan 17, cuando está orando al Padre, dice, Padre, te pido por estos que están en el mundo, pero no son del mundo. Aquí están, pero no pertenecen al mundo. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo aborda el asunto
de una manera por demás, amados hermanos, con una sencillez y con un reconocimiento del problema tan práctico. Mire, dice el verso 3, capítulo 10 de la segunda de Corintios, verso 3, dice: somos humanos, por supuesto, pues si no somos superhéroes, somos humanos, somos seres humanos. Y reconoce que tenemos una lucha, dice, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Cómo lo hacen los humanos? Como lo plantea el artículo de la revista Psychiatric Research. Es una revista de investigación psiquiátrica y pone una propuesta. ¿Pero cuál es su propuesta? Es una propuesta de razonamiento humano. Es como lucha el mundo. Usamos, dice aquí, somos humanos, pero nosotros no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Cuáles son las armas del mundo? Pues estas que le voy a leer. Mire, dice: nosotros usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Qué es lo que utiliza el mundo para resolver sus problemas de pensamiento? Otros pensamientos, otros argumentos. Pero la Escritura dice que esos solamente son argumentos falsos. Eso es razonamiento humano. Eso sí nos pertenece a nosotros, de lo que alcanzamos a pensar con nuestra propia inteligencia. Sin embargo, el creyente tiene otras cosas. El creyente tiene las armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Capturamos los pensamientos rebeldes que nos llegan y obedecemos, tomamos cautivos nuestros pensamientos y los llevamos a la obediencia de Cristo nuestro Señor. Esas son las armas del creyente. Eso es como Dios nos equipa, mire. Ahora, por otro lado, esa es la parte, digamos, con la que podemos lidiar nosotros, la parte interna. Pero también hay una parte externa a la cual estamos expuestos. Cosas, digamos, intrusivas que vienen de poderes que esta gente del artículo ni siquiera se imagina. Le voy a leer un pasaje que está en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Dice en el verso 1: el Señor escogió a 72 discípulos, a otros 72 discípulos, quiere decir que aparte de los 12, tenía otros discípulos. Pero estos, mire, me llama la atención que ni siquiera menciona el nombre de uno solo. Son personas tan comunes y corrientes como nosotros. Nosotros pudimos haber quedado ahí en ese grupo, desconocidos para siempre. Pero lo importante es que el Señor Jesús los escogió, como nos escogió a usted y a mí, como nos escogió a cada uno de nosotros. Escogió a estos 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de Él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Dios tiene planes y nos incluye a nosotros, y de pronto nos llama, nos escoge y nos da una comisión. Y les dio las siguientes instrucciones, dice el verso 2: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, como diciendo: pídanme a mí. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora, vayan a lo que le estoy enviando, vayan. Y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Oiga usted, personas comunes y corrientes como nosotros, dice Pablo, somos humanos. Así es, no somos los superhéroes, somos personas comunes y corrientes. Peor aún, el Señor Jesús se da cuenta que somos personas inocentes ahora y que debemos de cuidarnos porque el mundo está lleno de lobos. Cuidado con esos que tienen razonamientos engañosos. Los envío como ovejas en medio de lobos. Y les da una serie de comisiones que están en los siguientes versículos, no los voy a leer. Pero en el verso 16 dice: Él le dijo a sus discípulos: el que acepte el mensaje de ustedes, me acepta a mí también. O sea, lo que el Señor Jesús les está diciendo es: lleven las buenas nuevas. Díganle al mundo que hay libertad. Díganle al mundo que hay esperanza. Díganle al mundo que hay oportunidad de cambio. Díganle al mundo que se puede empezar de nuevo. Son las buenas nuevas de nuestro Dios. Hay salvación en nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza, hay gozo, hay paz. Hay oportunidad de reconciliarse con Dios. Todas esas cosas. Lleven el mensaje. El mensaje de ustedes debe ser entregado a la gente que no me conoce. Ahora, si el mensaje es aceptado, entonces me aceptan a mí también. El que los rechaza a ustedes, realmente me está rechazando a mí, dice el Señor Jesús. O sea, no se enojen. Si los rechazan, no los están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí. Y el que me rechaza a mí, está rechazando a Dios, quien me envió.
Entonces, amados hermanos, debemos hacer nuestra labor con gusto y ni siquiera enfadarnos cuando alguien no acepta el mensaje. Bueno, nosotros lo llevamos, vamos de parte de Dios, pero con un corazón lleno de amor. Ahora es posible que la gente nos rechace. No pasa nada, no nos está rechazando a nosotros, está rechazando el mensaje. Y el que rechaza el mensaje rechaza a Jesús. Y el que rechaza a Jesús rechaza a Dios. Entonces, vayan pues. En el versículo 17 dice, cuando los 72 discípulos regresaron, o sea, fueron a hacer lo que el Señor les dijo, le informaron a él llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Miren, estas personas fueron, amados hermanos, fueron con una sencillez en su corazón que ni siquiera se imaginaban lo que iban a enfrentar. El Señor les dijo: ustedes van como ovejas en medio de lobos, pero voy con ustedes. Yo voy con ustedes. ¿Y qué pasó? De pronto se dieron cuenta que no solamente eran los lobos rapaces la gente que los enfrentaba, sino fuerzas espirituales de maldad. Y entonces ellos usaron el nombre de Jesucristo, y de lo que se dieron cuenta, porque fue una sorpresa para ellos, es que los demonios les obedecían cuando usaban el nombre de Jesús. Sí, les dijo Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Y no está hablando de alimañas, no está hablando de insectos, no está hablando de ofidios, está hablando de fuerzas espirituales de maldad. Jesús dice: les he dado poder sobre el enemigo, les he dado autoridad. Van a caminar entre esos serpientes, escorpiones, y ustedes los van a aplastar. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Lo que está diciendo: alégrense porque están en mí y yo estoy con ustedes, porque el reino de los cielos ya llegó a su vida. Amados hermanos, tenemos dos armas increíbles. Mire, una nueva manera de pensar intrínseca que Dios pone en nosotros a través de su Espíritu, ahorita lo vamos a ver, y una autoridad externa para cuando lleguen esas fuerzas de maldad. Y ni siquiera depende de nosotros, depende del nombre del Señor Jesucristo. Hoy no me puedo extender demasiado en eso, lo voy a tocar quizá más adelante, pero quiero que lo tenga presente. Para los problemas internos del razonamiento, el Señor nos ha dado unas armas con un razonamiento diferente. Y para los problemas de fuera, esos pensamientos intrusivos, esas fuerzas de maldad que operan en los lugares celestiales, entonces tenemos el nombre de Jesús. En el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, dice el apóstol Pablo en el verso 10, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿En nosotros? ¿En que ya hemos crecido y nos sentimos maduros y fuertes? ¿En que nos hemos ejercitado? No, amados hermanos. Nuestra fuerza está en el Señor y en su gran poder. Nuestra fuerza es el gran poder del Señor, el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces recomienda Pablo: pónganse toda la armadura de Dios para poderse mantener firmes contra todas las estrategias del diablo. El diablo tiene estrategias en contra de los creyentes. Por un lado, ya lo vimos, utiliza al mundo. Mire, el mundo nos va a poner dentro, con pensamientos intrusivos, unos deseos intensos de obtener placer físico, unos deseos insaciables de obtener cosas. Y también nos va a ofrecer un orgullo en el cual nos vamos a crecer por las cosas que hemos logrado o por las cosas materiales que hemos obtenido. Esas son las cosas que el diablo va a utilizar. Y por otro lado, va a utilizar nuestra naturaleza pecaminosa carnal, y de ahí mismo va a encender fuegos dentro de nosotros. Entonces vienen las cosas de afuera y vienen las cosas de adentro. Y para ello, el Señor nos ha dado las dos armas que necesitamos: el poder y la autoridad en el nombre de Jesucristo, y una manera de pensar diferente que viene de nosotros con gran poder. Dice el verso 12: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. No, nuestros pleitos no son con las personas. Nuestra lucha es contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y después explica en qué consiste toda la armadura de Dios, que tampoco lo voy a leer hoy, quizás posteriormente, pero si usted lo lee con cuidado se va a dar cuenta que la mayor parte de elementos de la armadura de Dios tienen que ver con cosas del pensamiento y del razonamiento. Puede leerlo si quiere esta semana y lo vamos a ver posteriormente. En el capítulo 8
del libro de los Romanos, el mismo apóstol Pablo dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa. ¿Y quiénes son las personas que están dominados por la naturaleza pecaminosa? Pues todos los hombres naturales, todos aquellos que no son creyentes, y también todos aquellos creyentes que nos descuidamos, que no ponemos atención a las cosas que el mundo ofrece, ese deseo intenso por placer físico, ese deseo insaciable por adquirir cosas que venden y que el mundo nos ofrece, y ese orgullo que se levanta por haber tenido logros personales. Esas personas que están dominados por la naturaleza pecaminosa, mire, dice la Escritura, piensan, es la forma de pensar, la que el artículo está diciendo. Estamos acostumbrados a pensar de una manera que cuando llega el momento vamos a pensar así, porque es como estamos acostumbrados a pensar. Dice, las personas que están dominadas por su propia naturaleza piensan en cosas pecaminosas. Claro, nada más están pensando en lo que quieren, en el placer físico o en lo que queremos, en las cosas que nos ofrece el mundo y en el orgullo. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a muerte, a ansiedad, a depresión, a frustración, a neurosis, a cualquier cantidad de trastornos que nos quitan la plenitud de vida que Jesús vino a ofrecernos. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero dice permitir, es decir, hay en nosotros la posibilidad de no permitir, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, y eso también se permite. El Señor es tremendamente respetuoso, dice, decide a quién le vas a permitir que controle tu mente, tu manera de pensar, a tu propia naturaleza pecaminosa, al Espíritu Santo que vive dentro de ti, o a los pensamientos intrusivos que vienen de fuera. En el verso 15 del mismo capítulo 8 dice: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo ni a nada, hermanos. Nosotros no recibimos un espíritu de esclavitud. Lo que recibimos fue el Espíritu de Dios cuando Él nos adoptó como sus propios hijos. Ahora le llamamos amado Padre, Abba Padre, porque su Espíritu se unió a nuestro espíritu para darnos confirmación de que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. Mire, mucho de lo que la gente piensa y lo traen ansioso es porque nada más está pensando que van a perder cosas, van a perder el trabajo, porque podemos perder nuestra posición social, podemos perder nuestro estatus, podemos perder cosas que el mundo nos ha ido dando, que nos ha ofrecido y que hemos ido obteniendo a través de esfuerzo o de lo que sea. Pero nosotros somos hijos y somos herederos. Somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Y sí vamos a participar de su gloria, hermanos, pero también vamos a participar de su sufrimiento. Y miren, la Escritura no se esconde. No le dice al cristiano que no va a sufrir. Sí, sí hay sufrimiento en el mundo. Hay sufrimiento en el mundo. Y no solamente para el creyente, mire. Hay sufrimiento para todo mundo. Porque el mundo está de cabeza, el sistema se está agotando, se está acercando el tiempo final. Las cosas están cada vez peor, amados hermanos, conforme a la Escritura, conforme está pronosticado, conforme está profetizado en la Escritura. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, sí vamos a sufrir, pero lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Espera, dice, espera, porque viene algo glorioso para los hijos de Dios, algo realmente glorioso para los hijos de Dios. En el verso 35 de ese mismo capítulo 8 dice el apóstol Pablo, a ver, hermanos, ¿acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Será que ya Cristo no nos ama cuando tenemos problemas o aflicciones? Nunca deje entrar ese pensamiento en su mente que se asiente. Eso es un pensamiento intrusivo. Es que mira todas las que estoy pasando, como si Dios se olvidó de mí. Por eso los cristianos a veces se enfrían. ¿Cómo cree usted que va a pensar que Dios ya no lo ama porque está teniendo problemas o aflicción? La Escritura no dice que
que vamos a estar libres de aflicción. Al contrario, el Señor Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Este sistema está vencido por el Señor Jesús. ¿Acaso si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza a muerte, es que Jesús nos ama menos? Y mire, no le saca la Escritura a los problemas. Dice, a veces la situación económica del creyente está muy comprometida, a veces está pasando miseria, peligros, con toda esta situación de la inseguridad que hay, amenazas de muerte. Mire, pueden pasarnos muchas cosas, y por todo eso, ¿acaso Cristo nos ama menos? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, dice el verso 37, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, dice Pablo. Mire, Pablo tenía una manera de pensar, por eso cuando enfrentaba la situación, la enfrentaba pensando conforme a su manera de pensar. Como dicen estos autores, el problema es la manera de pensar, no lo que pensamos en ese momento. Lo que pensamos en un momento dado de angustia, en realidad es el resultado de lo que estamos acostumbrados a pensar. Dice el apóstol Pablo: yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Nunca. Ni la muerte. Amado hermano, a veces pues hay situaciones con esta cuestión de la pandemia y con de la inseguridad y los accidentes y las enfermedades y tantas cosas que hay en el mundo, donde se pierden vidas, la vida de un padre, la vida de un cónyuge, la vida de un hijo o de algún familiar. Pero ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno nos pueden separar del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es que esa es la manera en cómo tenemos que pensar. Mire, tenemos que pensar que independientemente de la circunstancia, porque el problema del creyente es que depende de su circunstancia, no se está dando cuenta que el mundo lo está invadiendo su manera de pensar, lo está llevando a pensar de una manera equivocada. Por eso cuando viene la situación, piensa como piensa, porque son metacogniciones, cosas que ha ido aprendiendo y practicando en su mente desde todos los días. Así se ha predispuesto. Sin embargo, cuando abandonamos todo eso, mire, puede venir un gozo inefable en nuestro corazón. Y le voy a leer cómo fue que respondió el profeta Habacuc al final de su carta, de su libro. Dice Habacuc: esperaré en silencio el día venidero. Recuerdes que el día del creyente está por llegar. Todavía la gloria que nos espera no ha llegado, amados hermanos, pero llegará. Y dice Habacuc: esperaré en silencio, tranquilamente, el día que viene, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Todos estos enemigos intrusivos que nos están tratando de quitar la paz van a caer. Dice el verso 17: aunque las higueras no florezcan, aunque no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, es decir, una miseria tremenda, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, con todo eso, con todas las pérdidas que el mundo puede ofrecer, con todas las cosas que amaba o que puedo estimar, todo se pierde. Bueno, con todo, así me alegraré en el Señor. ¿Me alegraré en qué? ¿En la pérdida? No. ¿Me alegraré en la muerte? No. ¿Me alegraré en la tragedia? Nunca. En lo que nos alegramos es en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Nuestra fuerza no está en nosotros, amados hermanos. No nos engañamos a nosotros mismos. No es una ilusión. No es que sublimamos el pensamiento y decimos, bueno, no está tan mal. Para nada. Lo que confiamos es en nuestro Señor soberano. Él es nuestra fuerza. Él me da pies firmes como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Esa es la manera en que tenemos que vivir. Es verdad que estamos en el mundo, es verdad que a veces el Señor nos da bendiciones materiales, pero amados hermanos,
No estamos atados a ellas, no dependemos de ellas para ser felices, para ser gozosos, para tener paz. Le damos tantas gracias a Dios por su bendición. Le damos tantas gracias a Dios por su provisión. Le damos gracias a Dios porque nos sana multitud de veces, porque nos cuida y nos protege, porque es nuestro refugio, porque es nuestro escondedero, porque es la fuente de fuerza para nosotros, porque nos ha dado armas espirituales con las cuales derrotar al enemigo en las afueras, dentro de nosotros, aún sobre nuestros propios pensamientos y razonamientos. Pero nuestro verdadero gozo está en Él, mire, en su presencia, en que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro soberano. Amén, amén, amén. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él es, por la manera en que nos escogió, por todo lo que nos ha prometido, amados hermanos, y que se va a cumplir en toda verdad. Amado Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu inmensa misericordia. Te damos gracias porque tú has puesto tu vida eterna en nosotros, Señor, por tu Espíritu Santo, por morar dentro de nosotros. Padre, te damos gracias por las armas que nos has dado para luchar en contra del enemigo que nos quiere destruir. Padre, nos gozamos en tu presencia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Puedo ver su faz y sé que su gracia es siempre igual. Oh, y a la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Un día Él regresará, sí, y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.